En este video vamos a abordar el tema de derivación implícita a través de un ejemplo. Hasta el momento la mayor parte de las funciones con las que hemos trabajado son en las cuales se encuentra plenamente identificada la variable dependiente y la variable independiente. Por ejemplo, en este caso vemos claramente que y es la variable dependiente y que x es la variable independiente. O en esta, a pesar de que la variable x aparece dos veces, se puede identificar claramente que esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Es decir, estamos trabajando con funciones y donde claramente estas dependen de x. Sin embargo, existen otras expresiones en donde se definen de manera implícita. Por ejemplo, en la ecuación de una circunferencia se pueden definir de manera implícita funciones, aunque tal como está escrita la expresión, no es una función, recordemos. Ahora bien, puede haber expresiones en donde y aparezca en solo un lado de la igualdad o bien en ambos lados de la igualdad, como es esta ecuación. Lo que podríamos hacer en estas situaciones, si no sabemos derivar de manera implícita o no lo queremos hacer, pues es despejar a la y. Por ejemplo, si de esta expresión 1 se despeja la variable y, obtendríamos las siguientes expresiones. Sin embargo, veamos que es muy conveniente aprender a trabajar con las funciones de manera implícita. Vamos a ver cómo derivar esta expresión a través de un ejemplo concreto. Vamos el siguiente ejercicio. Vamos a considerar como tal la ecuación de esta circunferencia, que es x al cuadrado más y cuadrado igual a 25, que es una circunferencia que tiene su centro en 0 y radio 5. Y nos están pidiendo que encontremos la derivada de y respecto de x. En el segundo inciso, nos están pidiendo que encontremos la ecuación de la tangente a la circunferencia en un punto dado. Entonces, vamos a ver primero cómo se deriva de manera implícita para encontrar precisamente la derivada de y respecto de x. Entonces, fíjense, nosotros tenemos esta ecuación. Lo que vamos a hacer es introducir el operador derivada en ambos lados de la ecuación. Posteriormente, vamos a aplicar las propiedades de la derivada. Observemos que aquí tenemos una suma. Entonces, la derivada de una suma, pues es la suma de las derivadas. Por otro lado, la derivada de una función constante, pues nos da 0. Ahora fíjense, derivar x al cuadrado con respecto de x, pues ya lo sabemos hacer, serían 2x. Nos tenemos que detener un poco para derivar este término. Este es el término en el cual nos tenemos que detener para derivarlo. Entonces observemos lo siguiente. Nosotros sabemos que y es una función que depende de x, es decir, y depende de x. Por lo tanto, debo de aplicar para calcular la derivada de y cuadrada respecto de x la regla de la cadena. Lo primero que debo de hacer es derivar y cuadrada y posteriormente aplicar regla de la cadena porque tengo que derivar la función y respecto de x. Finalmente, entonces me quedaría el siguiente resultado. Observen. Derivo y cuadrada y me queda 2y. Y luego, como y quedamos que es una función que depende de x, entonces tengo que calcular la derivada de y respecto de x. Y ahora sí, regresamos a la ecuación que tenía yo pendiente. Y entonces me doy cuenta que la derivada de x al cuadrado es 2x. Y como ya calculé esta derivada y su resultado es 2y derivada de y respecto de x, entonces únicamente la integro. Esta expresión está continuando aquí. Posteriormente lo que hago es despejar de y respecto de x. Entonces fíjense, lo despejo y ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 2x entre 2y. El 2 con el 2 puedo aplicar la ley de la cancelación y me quedaría finalmente que la derivada de y respecto de x es igual a menos x sobre y. Entonces ahora sí he encontrado la derivada de esta expresión, que es lo que me pedía el inciso A, de manera implícita.
Ahora vamos a ver cómo encontraríamos la solución para el ejercicio B. Puesto que tengo el punto, entonces x vale 3 y y vale 4. Entonces lo único que tengo que hacer para encontrar la derivada de y respecto de x en este punto es sustituir el valor de x y el valor de y en el punto, que sería 3,4. Entonces la pendiente de la recta tangente que estoy buscando es menos 3,4. Posteriormente, lo sustituyo en la ecuación de la recta punto pendiente. Entonces recordemos la ecuación de la recta punto pendiente. Es y menos y1 igual a la pendiente de x menos x1. Donde recordemos que el x1 y el y1 son justamente estos puntos. Este sería mi punto x1, y1. Y la pendiente sería esta. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es reemplazar y tendría yo y, que sería esta y, menos y1, que en este caso vale 4, la pendiente que vale menos 3/4, x menos, y luego x1 que sería 3. Simplifico esta expresión y lo que obtenemos es la ecuación general de la recta tangente. Y con esto hemos resuelto el ejercicio.